y te voy a contar lo que me pasó en el encuentro. Lo que a mí más me tocó fue la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque yo sentí mucho la presencia de Dios y me tocó y entonces cuando te toca, no sé si tú has sentido la sensación de estar muy alegre y empiezas a hablar en lenguas y pues no es quien ore y cuando te toca de diferentes maneras. A mí me tocó en hablar en lenguas y pues ¿qué más? Hablé en lenguas y gracias a Dios me dio la oportunidad de hablar en lenguas porque yo siempre he querido hablar en lenguas, pero igual mi hermana habló en lenguas primero que yo antes de que pase el encuentro hace como 1 año o 2 años. Y entonces yo le pedí a Dios, por favor Dios, déjame hablar en la lengua que mi hermana habló y en la que tú hablas y me tocó en ese encuentro y la verdad me siento muy alegre por haber ido porque al principio yo no quería ir al encuentro. O sea, ¿yo para qué voy? O sea, estoy alejado de Dios, escuchaba música mundana, me alejaba, me peleaba muy seguido con mis hermanos y pues mi papá me ofendía mucho y lo sigue haciendo un poquito, pero pues yo siento que también está cambiando a mi papá y le agradezco mucho a Dios porque tantas cosas que yo le pedía y ahora están llegando. Yo pensé que no, o sea, que no, que nunca me iban a llegar, pero gracias porque me dejó hablar en lenguas, mi papá ya está cambiando, ya no se pelean mucho mis papás y porque también mi hermana estaba muy alejada y también ya se acercó mucho y, y creo que ya es todo. Tú le pediste a Dios cuántas veces que te dejara hablar en lenguas. Como unas 20 veces o menos. Después de que tú viste que tu hermana hablaba en lenguas, tú le empezaste a pedir a Dios que querías igual hablar en lenguas. Sí, Y durante 20 veces se lo pediste y ahora ya te lo concedió. la verdad sí, se lo agradezco muchísimo. ¿Y qué se siente hablar en lenguas? ¿Qué sientes? ¿Qué sentías? Sentía alegría y como que ganas de enseñarle al mundo lo que significa Dios y que Dios existe y que Dios está vivo. ¿Te dieron ganas de hablarle al mundo y de platicarle que es verdad lo de Dios, que no es mentira, Sí, que es o sea, algo porque real? varios han dicho, ay, eso nada más es como una mentira y son milagros de mi Dios verdadero. No, porque Dios existe. Si no existiera, bueno, mi mamá no estuviera viva. Mi mamá Claro. me contó hace unos días que ella antes le había dado una enfermedad, no me acuerdo bien, que tenía piedras ¿cómo se llama? En la vesícula y ya se iba a morir. Y entonces, le pidió perdón a Dios y dijo, y ella pues decía mentiras y eso, y confesó sus mentiras y pues está viva, gracias a Dios. Amén. También tu abuelita ya se iba a morir con el COVID Igual, y está viva, gracias a Dios. sí, gracias a Dios. Quiere decir que Dios nos da una segunda oportunidad siempre. Siempre, siempre te va a dar oportunidades, pero si tú sabes que estás haciendo mal y vas y le entras otra vez y le entras y otra vez, perdón, 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 eso pues ya como que no le gusta a Dios. Es que Y, estoy aquí dando mi testimonio.
¿Y sabías que yo tengo 64 años y nunca he hablado en lenguas? Sí, ¿Y tú con 12 años ya me ganaste? Ya pues Dios te sí, concedí. Ya Dios te dio un privilegio que a pocos hombres se los da. sí, Nah, pues qué bendición. Y decías que no podías parar de hablar en lenguas. ¿Cuánto tiempo hablaste en lenguas? como una hora o media hora. ¿Tanto tiempo? Sí, estábamos haciendo guerra espiritual. Órale. ¿Y qué es lo que decías cuando hablabas en lenguas? No sé, la verdad, no sé, yo nada más así de repente empecé a hablar de loco, así, decía puras cosas que ni siquiera yo entendía, Ajá. pero Entonces, nada más, no se entiende, no entendías, pero te sentías muy contento, muy feliz. sí, se siente raro porque te sientes feliz y como que quieres entender aparte también eso de lo que estás diciendo, porque de repente así se te va la lengua, no sabes ni siquiera qué estás diciendo, pero dices puras locuras. Y se te va la lengua, como que se mueve sola la lengua. ¿O qué? Sí, así como que empieza a decir cosas sin sentido. Ajá. ¿Y sabías que eso se llama el bautismo en el Espíritu Santo? No, no sabía. Eso que te pasó se llama que ya estás bautizado en el Espíritu Santo. Y eso significa, hace muchos años en Pentecostés, cuando Jesucristo murió a los 50 días, el Espíritu Santo descendió e hizo que las personas hablaran en lenguas, lo que te pasó a ti. Entonces ahorita es eso que te pasó a ti, es que el Espíritu Santo descendió sobre ti y al hablar en lenguas, el Espíritu Santo estaba dentro de ti, está dentro de ti, Sí, igual que lo hizo en la iglesia primitiva. ya, Entonces, por eso te dan ganas de hablar de Dios, te dan ganas de decirle al mundo lo que estás sintiendo, que es algo real. Eso te lo pone el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces te va a estar motivando, moviendo, porque tú le vas a servir a Dios. Todos los que le tocaron, los toca el Espíritu Santo, como en Pentecostés, todos ellos empezaron a cambiar su vida y le sirvieron a Dios siempre. de hecho también tuve una visión A ver, así. cuéntanosla. Bueno, estaba medio loquita. Yo estaba ahí en el encuentro, ya era el final, y entonces yo estaba postrado porque estaba orando. Igual otra vez me dio hablar en lenguas, pero no estábamos haciendo ni guerra ni nada, sino estábamos como pidiendo perdón de nuestros pecados. Y, y ya entonces me postré, estaba Ajá, así todo postrado y entonces levanté la mirada, pero así como un tipo sueño, así. Y entonces vi a Jesús ahí en medio de todos y todos estaban postrados. Y entonces Dios vino hacia mí y me dijo, te perdono, hijo. Y a mí me llenó, me sentí tan bien porque tantas cosas malas que he hecho y Él me perdona porque Dios perdona fácil. No es para decir, no te perdona y pasan unos años y ahora sí ya te perdona. No, Él al instante te perdona y ve que tú lo lamentas. ajá. Y ya, A ver, vamos a ver tu testimonio de la primera vez. Estás hablando de un día y
estaban haciendo guerra espiritual y en ese día empezaste tú a hablar en lenguas y estuviste como media hora, una No, hora hablando en lenguas. no, el Ahora primer, estás hablando de otro día o ese mismo día o estás hablando de otro día. el primer día que me tocó el Espíritu Santo y que yo sentí el Espíritu Santo me llegué el viernes al encuentro y el sábado fue cuando ya sentí, o sea, el segundo día ya sentí al Espíritu Santo y ahí me tocó. El domingo, ahí fue cuando yo vi la visión. O sea que la visión, lo que estás platicando es otro testimonio, es otro día, entonces. Ajá, este otro día. Entonces ahí tienes dos testimonios, porque testimonio quiere decir, yo digo lo que a mí me ha pasado, lo que a mí me ha sucedido. Ese es mi testimonio. Y un día me pasó esto y ahora, para aclarar y entendamos todos, otro día te volvió a pasar, entonces tú ahorita estás dando dos testimonios, ¿verdad? En el primer Sí. día tú no vistes a Dios ni nada, pero en el segundo día, ¿qué estaban haciendo? ¿O qué estabas haciendo? Estábamos con las prédicas y pues yo estaba poniendo atención. Bueno, no es un testimonio, sino es lo que me pasó. No, no es nada que me haya tocado el Espíritu Santo, sino siempre que quieras escuchar al Espíritu Santo, o por ejemplo, este video, puede haber oposición. Por ejemplo, a mí me dio oposición cuando estaba escuchando una prédica muy importante del perdón. Yo no me quería dormir y estaba así durmiéndome y no podía. No quería y me dormía. Bueno, ya total me fue a mojar Te la daba cara. mucho sueño. Tú Sí, no, querías estar despierto, pero te llegaba sueño y sueño. ¿Sí? y de repente, bueno, ya me fui a enjuagar la cara y ahora era otra oposición. Se estaban peleando ahora mis hermanos. Ajá. Y ahora ya empecé a orar, dije, se va toda oposición y entonces ya les fui a decir a los niños que ya se estuvieran y ya se calmó todo y ya pude escuchar. Siempre va a haber Ajá. oposición en lo más importante que haya. O sea que en las cosas de Dios, para el enemigo no quiere que te acerques ni que escuches las cosas de Dios. Se opone para que tú no recibas la bendición. Por ejemplo, un ejemplo que todos hacemos. Ay, menos, el otro domingo voy a ir porque ahorita tengo flojera. Bueno, ahorita no puedo ir porque tengo muchísimo trabajo. Y estás ahí acostado viendo Netflix. Y Por ejemplo, ahorita te sientes con muchas ganas de ir a la iglesia, de acercarte a Dios, de estar hablando de Dios. ¿Tienes muchas ganas de eso? sí, Eh, Eso es como si tuvieras hambre de Dios, deseos de hablar, de conocer de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo está tocándote, está en ti, sigue en ti. Pero a ver, ahora platícame, estaba entonces en el domingo, me platicas que estaba, eh, pero ¿qué estabas haciendo exactamente cuando empezaste a tener la visión? estaba orando, estaba postrado, casi casi acostado ahí y empecé a hablar en lenguas, así. Total, ya quería levantar la mirada porque como que algo me dijo, mira hacia arriba y yo como que vi y entonces estaba ahí Dios en medio de todos y todos estaban, ¿cómo se llama? Postrados y entonces empecé a llorar y otra vez, pero empecé más a hablar en lenguas, o sea, en vez de que hablar así de ya para más, ahora más así, así como la lengua si estuviera loca, loca, se movía así loca, sí, así. Sí, muy bien, se alocó la lengua ahí de repente. Pero era porque estabas viendo a Jesucristo. Sí, o sea, A no, ver, no pude ver su cara, pero yo vi que cuando estaba así, o sea, estaba así como si estuviera en la cruz, pero vivo, así, así. y lo vistes entonces vestido
o lo vistes desnudo o cómo lo vistes a Jesucristo? Lo vi vestido con hoyos en las manos. O sea, ¿Con como si qué? fuera, mira, una demostración. Sí, Hace cuenta, todos estaban así y así estaba él. así lo viste parado. Sí, así, Y tenía vestido, ¿de qué color era su vestido? blanco. Era un color muy blanco, muy brillante. Sí, así como si vieran las estrellas, pero de cerca. Y no viste si tenía un cinturón. No, No. ¿Viste si alcanzas a ver sus pies? no, En su cara, no. ¿le alcanzas a Su, ver la cara o Era no se le como una veía por la tipo luz? vestimenta, pero como de vestido y le tapaban los pies. Como vestido largo hasta abajo. Sí, así como arrastrándose un poquito. Ajá, que todo blanco. Sí, así todo blanco. Y con las manos abiertas y su rostro no se lo alcanzabas a ver bien porque tenía mucha No. luz, había mucha luz. Sí, es como si estuvieras viendo un foco así su cara. Como si tú estuvieras volteando a ver al sol. Ajá, exacto. Sí, eso que viste es una visión también verdadera. Eso, ahí sí, yo ya lo vi así a Jesucristo y yo lo vi de blanco y tenía un cinturón como de lazo, como si fuera de oro. Era en medio, me acuerdo, y su ropa era blanca, blanca, irradiaba mucha luz y su cara no se veía casi por la luz que emitía, era mucha, mucha luz que deslumbraba. Ujú. Y entonces estaba así y vistes a todos los demás que estaban alrededor de él y él estaba, ahí estaba con ustedes en esa Sí, visión. sí. Después caminó hacia ti o se acercó hacia ti y te dijo a ti de manera personal, hijo, te Sí, perdono. sí, o sea, hace cuenta yo estaba aquí postrado y A él ver, vino y a ver, ¿cómo estabas postrado? Así como me enseñas cómo estaba parado, Cristo, enséñame cómo estabas postrado. qué oso voy a hacer, pero ya que. A ver, Ay, no vi, perdón, así. así, Ah, así así está. estaba, así estaba, así, Ajá, así y estabas tú. entonces así vino. Hace cuenta así, Sí, y así vino y yo no podía, me agachaba así la cabeza, no me dejaba verlo. Por ejemplo, y me agachaba la cabeza porque no me dejaba verlo. a ver, ahí no entendí. Y ya no había. ¿Cómo que te agachaste más la cabeza? ¿Quién no te dejaba verlo? No, Dios me agarraba así la cabeza y yo quería alzarla y él como que lo evitaba para no verlo, porque cada vez que se acercaba más, se quitaba un poco más de luz. Ajá. Y entonces, pues yo quería verlo y ya, entonces ya me quedé mejor con la cabeza abajo y me dijo, hijo, te perdono y yo empecé a llorar. Ya, entonces ya te perdonó. Entonces Sí, te sientes libre. sí, pero también todos los días inconscientemente pecamos, así que todos los días hay que pedir perdón por todos nuestros pecados. Por eso es importante orar antes de dormir, Ah, porque, por qué es importante orar antes de dormir? porque todos los días pecamos y debemos de pedirle perdón y así nace como que, no, otra vez como que volvemos a nacer, pero más limpios y otra vez, así siempre tenemos que hacerlo y acercarnos más a él y evitar más pecado. Por ejemplo, contestarle mal a tus papás, no ofenderlos.
respetarlos, honrar a tus hermanos, no ser groseros y leer la Biblia todos los días y orar, varias cosas. Ajá. ¿Y tú ya estás empezando a hacer eso? Sí, bueno, más o menos. No, pues hay que hacerlo muy bien. Está muy bien porque entre más lo hagas, así con el ejemplo nos vas a enseñar, así aprendemos todos. Sí, Y está muy bien lo que nos estás diciendo, todos esos consejos son muy bonitos, que pidamos perdón, que amemos, que honremos a nuestros familiares, que no nos peleemos, que honremos a nuestros padres. Está sí. bien, está excelente. Y, y eso ya, ¿a quién se lo has comentado? Sobre todo tu segunda experiencia de que Eh, Dios, vistes a Dios y todo. a mis papás, Nada más a tus papás. nada más. Y a mis hermanos. Bueno, mis hermanos fueron primero. ¿Y no te gustaría comentárselos ahorita ahí en donde están con Sandra y Doria lo que te pasó el domingo? No, me da pena. ¿Te da pena? Pero sí nos vas a dejar que tu testimonio lo conozcan muchas otras personas, porque lo estamos grabando. Sí, sí, porque, o sea, cada vez que veo una cara así que como que me ve así. Y a mí Ajá. me como que me digo, ¿y ahora qué digo? Ok, entonces lo voy a compartir en las redes sociales, tu testimonio, para que se cumpla eso que tú sentías que lo tenías que decir al mundo, que tú le tienes que decir, compartir a los demás, decirles que Dios es real, que tú primero no querías ir al encuentro, que Sí, no te interesaba, tú estabas viendo música de mundo y otras cosas, y tú decías, ¿para qué yo voy? Pues ya yo no me siento bien y yo no quiero ir ahí. O sea, fuiste un poquito más como de a fuerzas que de ganas, ¿verdad? sí, o sea, aunque sea, si no quería ir, a fuerzas debía de ir porque mi mamá me dijo. Ah, entonces, cuando el Espíritu Santo te toca un día, tú ya, entonces a partir de ahí, ¿tú seguías teniendo sueño, te daba flojera, todo eso? ¿O cuándo era cuando te daba sueño y había oposición para que escucharas la palabra y todo? En ¿Antes de algunas que te tocara prédicas. el Espíritu o al otro día después de que te tocó? Mm, al otro. ¿Al otro día? Ujú. Y la otra pregunta, ¿por qué estabas postrado? ¿Estabas orando o qué estaban haciendo? Sí, estábamos orando y alabando a Dios. Estaban como en alabanza hacia Dios. Sí, ¿Y estaba cuántos eran los que estaban ahí en ese grupo, en ese cuarto? ¿Cuántos eran, más o menos? muy fácil, como unos 40 o 35. Y entonces tú viste la visión de Dios, que Dios estaba, pero encima de todos ellos, o nada más de de algunos cuantos, o encima De ¿sentiste la todo, visión de todos de, de todos. que estaba en medio de ellos? Pues, Ajá, o sea, todos estaban, hace cuenta, un cuarto entero, pero todos en las orillas postrados y en medio estaba así Dios. y en la realidad sí estaban todos postrados, o eso nada más era en tu visión. No, en la realidad ya después me fui con mi mamá y todos estaban postrados por las orillas. Entonces tú no abriste los ojos ya después, o ¿por qué te Ya dijo tu mamá? después, no, ya ¿Eh? después porque, no, ya después porque después que me dijo eso, Ajá. empecé a orar más y después ya como que todos habían parado y yo ya, ya paré. O sea que tú te seguiste con los ojos cerrados y boca abajo,
otro buen tiempo después de la visión y seguías hablando en lenguas. Sí, Y te gusta estar así, ¿verdad? ¿Te gusta estar en la presencia de Dios? ¿Te gusta estar hablando en lenguas? sí, es muy padre. Aunque no lo entiendas, te sientes muy feliz. Híjole, muy feliz, tienes ganas de, pues, de hacer todo. De hecho, hasta ahorita que me acuerdo, cuando estábamos en guerra, ya habíamos terminado y yo seguía hablando en lenguas. Y entonces empecé a decir varias cosas y empecé a bailar. O sea, yo empecé así a bailar, quién sabe por qué, pero empecé a bailar casi cantando. Quién sabe qué cantaba y estaba cantando en lenguas. Y empecé así a bailar. ¿Cantaste también en lenguas entonces? Sí, O sea, no nada más hablaste, sino cantaste y bailaste. sí, ¿Y tenías ganas de bailar y cantar tú? sí. A, a ver si te acuerdas cómo bailabas no, o unos pasos, a ver si te acuerdas qué hiciste. Creo, creo que me sé uno. Qué oso, pero bueno, ya que, a ver, Ah, aquí. Ya me sí, saqué. A ver, aquí. Y estaba sí. así. Y así saltando. Así, mira. Ah, Ya me mareé. órale. ¿Sabes que así como estás bailando, así bailaba el rey David, así lo tocó Dios? No manches. Se llama, ese baile que estás haciendo se llama remolineando, que es como un remolino que das vueltas y das vueltas. Entonces, curiosamente, se parece mucho al baile que hizo el rey David. Te recomiendo que oigas la canción de El Rey David que se llama Remolineando. Sí, sí la he escuchado. Ah, bueno, pues oye, qué padre. Entonces, fíjate, tu testimonio es muy grande, no es tan sencillo. Tu testimonio es, vistes a Jesucristo, hablaste en lenguas, cantaste en lenguas y bailaste. Son 4 cosas que estás enseñándome a mí y a los que escuchen esta grabación. Es una Sí, super bendición. Qué bueno, hijo. Yo no he sí. hecho ninguna de esas 4. Bueno, de esas 4, yo solo 3, yo solo he visto a Jesucristo. Pero yo no he bailado, yo no he cantado y yo no he hablado en lenguas. Dios te va a usar, a lo mejor vas a hacer de su alabanza, tiene un plan muy especial para ti, hijo, Amén. y ya empezó a usarte a partir de ahora. No importa que tus amigos te digan que estás loco, que no es cierto, Sí, no la importa verdad, lo que la gente te diga, lo que importa es lo que Dios diga de ti. la verdad, a mí varios me han, bueno, antes como que yo hablaba de Dios en la escuela y me veían, tú estás bien loco. Y bueno, a mí me afectaba mucho, pero ahora digo, ¿y por qué? ¿Por qué no me valía lo que decían? Y mejor seguía predicando, por lo menos un poquito, y ese fue mi error, Pero, porque el que, por ejemplo, el versículo que dice, el que se da en vergüenza será recompensado, y el que, por ejemplo, hace burla será humillado. así es, tú hazlo todo por Dios y para Dios, y que no te preocupe lo que digan, lo que piensen, no importa, porque tú lo estás haciendo por Dios, para Dios, como esas ganas que tienes de decirle a los demás, de decirle al mundo lo que te pasó, y de decirle al mundo, Dios sí existe, Dios es verdadero, Dios ya me Sí, tocó, así tienes ganas tú de decirle al mundo. Si el mundo no te cree, es su problema, porque tú estás haciendo algo que Dios te está poniendo en ti, dentro de ti. Tú tienes esas ganas de compartir esa alegría, de compartir esa felicidad, ese gozo que se sí. siente. ¿Has experimentado alguna otra vez ese gozo que sentías? Creo que no, no que yo me acuerde. Pues no, nunca va a haber nada en el mundo que se compare con el gozo que te da Dios.
Nunca Sí, vas a no. encontrar algo, hagas lo que hagas, que te va a dar el gozo y la paz que te da el Espíritu Santo. Sí, Esto que te pasa, dice la Biblia, que es locura para los hombres, que muchos no lo van a entender. En la lógica no se puede entender, pero esto que es locura para los hombres, ¿verdad? Son sí, las cosas de Dios, y Dios le agrada manifestarse en las personas, y no ocupa a las gentes más sabias, ni a los que saben más, ni a los que están más, sino ocupa a los pequeños como a ti para manifestarse al mundo. sí. Entonces, gracias a Dios, eres un gran testimonio, porque aunque tengas 12 años y aunque no tengas todavía una carrera, ni seas un profesionista, tú ya sabes, a mí de qué me sirve mi carrera y mis títulos y todo, si no he tenido a veces esas experiencias que Dios ya te regaló a ti, y yo nunca las he tenido y tú ya las has vivido. Entonces, a veces de nada sirve tener muchos títulos y tener muchos diplomas y muchas cosas si eso no les agrada a Dios le agrada un corazón como el tuyo, un corazón que le pide Amén. y te lo concedió Dios porque tú se lo pediste muchas veces. Por eso te lo dio, porque tú lo pediste y lo pediste con fe. Y entonces ya estás muy bendecido, ¿sí? Qué bueno, hijo, estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz de que aunque yo no lo he podido hacer, que tú lo hayas podido hacer y lo estés haciendo y que le estés sirviendo a Dios. Eso me hace un abuelo muy, muy feliz. Gracias. ¿Mm? Así que tu testimonio, y lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar y va a aprender quien tenga que aprender. Y como dijo Jesucristo, el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Y el que no, Amén. pues no, así de simple. No, pues ahora sí que nadie los va a obligar a tener la presencia de Dios, porque si tú la quieres y la deseas, solo pide y se te dará. Amén. Muy bien. Bueno, ahora te voy a pedir nada más que ores para cerrar el, el, el Yo no una sé. oración, lo que tú quieras hablar. Ahora sí que yo no soy muy buena orando, así que pues voy a Pues salir y voy entonces a... ora en lenguas. No, tampoco sé hacer eso. Bueno, ¿Eh? solo que Dios me toque ahorita, pero no creo. Pues tú empieza a orarlo tantito y ya. Dios, hoy te doy gracias por esta noche y por esta prédica que me dejaste dar, por los chavos o chavas o señores o señoras que van a escuchar este testimonio y ojalá que les sirva. Eh, Gracias por tener un abuelo, muy buena onda, por mi familia, por tocarme, por llevarme a ese encuentro aunque yo no quería. Y gracias por un día más de vida. Y en nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias, Christopher. Gracias por tu Sí, testimonio. Y pues ya nos despedimos de la gente de Facebook. Si hay alguien viéndolo, Dios los bendiga. Y ya tenemos el Facebook. Y te agradecemos mucho, mi querido Christopher. Hermoso. Dios está contigo. gracias. Gracias. Igual. Bye. 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 Descansa. Dios te Gracias, igual, bendiga. abuelito.